Benjamín I, el impune. Netanyahu, con orden de captura en su contra emitida por la Corte Penal Internacional, se pasea por el mundo como perro por su casa, o mejor dicho, más que por el mundo, por los dominios de la cada vez peor llamada comunidad internacional. No es la primera vez que Bibi se va tranquilamente de tour a pesar de su estatus de fugitivo internacional y, de hecho, cuanto más constantes y graves sus crímenes, más cómodo parece sentirse en sus giras. Una actitud que no dice tanto de él como de quienes se lo permiten. Ahí les va. El primer ministro israelí visitó Hungría y Estados Unidos en una gira que, sin contexto, podría parecer modesta. Así que en los próximos minutos hablaremos más del contexto que de la gira. Benjamín Netanyahu aterrizó el 3 de abril en Budapest, capital húngara, invitado por Viktor Orbán. El premier húngaro había extendido esa invitación a su par israelí. Bueno, en realidad es polaco, como explicamos en un completo video al respecto en su momento, pero no nos distraigamos, justo cuando la Corte Penal Internacional, o CPI, emitió la orden de captura en su contra, a finales de 2024. La visita fue mucho más política que otra cosa, tratándose Orbán de uno de esos gobernantes que cree que el ente sionista es una especie de dique de contención contra el islamismo radical, cuando lo cierto es que es una de sus principales causas, tal y como, y perdón que insistamos en la autopromoción, también abordamos en otro de nuestros videos. Las relaciones comerciales entre Budapest y Tel Aviv son insignificantes y a pesar de que el fundador del sionismo, Theodor Herzl, nació en territorio húngaro, el número de judíos en Hungría o de húngaros en Herzlandia no llega ni al 1%. Así que el único anuncio impactante que podía surgir de la visita fue la salida de la nación centroeuropea de la CPI. Lo de impactante además es bastante relativo, como ahondaremos más adelante en el video. Así que después de intercambiar salamerías mutuas con Orbán, Netanyahu partió hacia otro destino donde la CPI ya era irrelevante desde antes, Washington. En efecto, Estados Unidos nunca ha reconocido ese tribunal, aunque no es ajeno a él, como demuestra el hecho de que ya en tiempos de Biden montaron un escándalo internacional por aquel atrevimiento judicial de acusar al premier israelí. Ya en la Casa Blanca, Bibi y Donald tuvieron un muy ligero desencuentro en cuanto a la aplicación de aranceles. No olvidemos que Trump impuso más tarifas contra Tel Aviv que contra Teherán. Pero en general, ambos departieron amistosamente. No en vano, es lo que hacen siempre mandatarios estadounidenses e israelíes, y en este caso en concreto, además, ambos comparten un entusiasmo común por los bombardeos indiscriminados y la limpieza étnica. Y después de que ambos políticos volvieran a abundar en su fantasía necrófila de vaciar Gaza y convertirla en un balneario, Netanyahu emprendió el camino de regreso a su hogar, que es el hogar de los palestinos en verdad, pero bueno, a veces las frases hechas tienen estas cosas. Sin embargo, como mencionábamos al inicio, lo más interesante de esta gira está en el contexto, por lo que el foco no hay que ponerlo en quienes nunca han defendido a la CPI ni en quienes estaba claro desde hace meses que estaban con pie y medio fuera, sino en quienes decían y siguen diciendo que acatan y respetan las decisiones de esa institución y exigían al resto del mundo que hiciera lo propio. Y es que para llegar al corazón de Europa, si es que les queda algo todavía, Netanyahu tuvo que sobrevolar países que sí son miembros, y al menos de la boca para afuera, defensores y valedores de la CPI, como en la ida a Budapest, por ejemplo, Grecia, que es también integrante de esa autoproclamada dupla de la superioridad moral democrática del mundo libre, la Unión Europea y la OTAN. O ya camino de Washington, el aeroplano sobrevoló Croacia, Italia y Francia, todos ellos también eurootanistas y, al menos en el papel, mojado obviamente, fans entregados del otrora respetado Tribunal Internacional. Incluso Serbia, que reconoce a la CPI, pero no es miembro ni del Club de Bruselas ni de la Alianza Atlántica, permitió el sobrevuelo de las alas sionistas. No me miren así, que ese es el nombre del avión oficial israelí que transportaba a Netanyahu. Es decir,
Los mismos acérrimos defensores de los valores europeos que en 2013 no dejaron sobrevolar un avión oficial boliviano con el entonces presidente Evo Morales a bordo, porque sospechaban que en su interior iba Edward Snowden, sobre el que no pesaba orden en contra de la CPI, por cierto, hoy permiten que quien ese tribunal que tanto promovieron califica de criminal de guerra y lesa humanidad, surque los cielos de la Unión Europea como golondrina primaveral. En estos días abundan los titulares sobre cómo Hungría ha desacreditado al tribunal, pero lo cierto es que esa nación no desacreditó al CPI tanto como varios de sus colegas en la Unión Europea y la OTAN. Porque se compartan o no sus motivos, quien se sale de un organismo en el que no cree, al menos es consecuente. Mucho más daño le hace quien dice creer en él y después lo usa de trapo. También hemos visto encabezados que venden la idea de que el vehículo alado sionista, recuerden que el nombre no lo pusimos nosotros, en el que viajaba Netanyahu, tuvo que esquivar ciertos países para evitar ser obligado a aterrizar. Pero eso habla más del miedo del premier israelí que de la valentía de determinados gobiernos. Sobre todo cuando ninguno de ellos le cerró el espacio aéreo, aunque fuera para disimular. Y algunos podrán fantasear pensando que si el aeroplano hubiera sobrevolado, por ejemplo, territorio español, el gobierno de Pedro Sánchez lo hubiera obligado a aterrizar, pero no está de más recordar que es el mismo ejecutivo que siguió vendiendo armas a Tel Aviv después de asegurar que ya no lo hacía. Y es que lo más duro y frustrante de todo esto es que, corazón en mano, cuesta creer que hoy día ningún gobierno de ningún país, a la hora de la verdad, hubiera obligado a aterrizar el avión de Benjamín I, el impune. Tanto si hablamos de firmantes de la CPI como si no. Cada uno con sus excusas, razones o motivos, comprensibles o no, justificados o justificados, tácticos o estratégicos, por supuesto, pero ninguno se hubiera atrevido a tomar cartas en el asunto. Bueno, ninguno a excepción de los hutíes, que sí hubieran hecho bajar el aeroplano, pero a su manera y no por órdenes de ningún tribunal, no sé si me siguen. Y Netanyahu lo sabe, aunque tome ciertas precauciones del tipo por si acaso, con pequeños desvíos en sus vuelos por encima del jardín occidental. Sabe que puede asesinar decenas de miles de civiles, en especial niños y mujeres, que puede pulverizarlos, desintegrarlos si así lo desea, que puede poner personal médico entre sus objetivos militares o lograr que el mundo quede paralizado contemplando cómo periodistas arden lentamente bajo el bombardeo israelí, porque es Benjamín I, el impune. Y sí, otra vez, es duro y frustrante saber que no es el primer gobernante israelí que se ha ganado a pulso el sobrenombre de El Impune, sino uno más entre todos sus predecesores. Pero por muy dura y frustrante que resulte esa certeza, no hay que bajar los brazos para que, aunque no haya sido el primero en ganárselo, por lo menos lograr que sea el primero en perderlo.